Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Una bienvenida al mes del paganismo rampante y les recuerdo que hoy es domingo, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración del sábado pasándolo al domingo, que ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, crearon, establecieron desde la eternidad y hasta la eternidad. Fue el sistema romano papal el que hizo el cambio, porque la ley la hizo Dios. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios habló con Moisés allá en el monte de Sinaí, dice que le entregó 2 tablas de piedra, tablas del testimonio de Dios, escritas con y por el dedo de Dios. Dice que Dios, lo único que no es de redacción humana en la Biblia es la ley de Dios, que eso no se lo inspiró el Señor a ningún hombre, a ningún patriarca, a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún hombre le reveló, le inspiró el Señor el hacer o escribir la Biblia, ni a Moisés, ni a nadie, ni a ningún hombre. Él personalmente descendió del cielo al monte de Sinaí y con su propio dedo Él escribió su ley. Y no solamente la escribió con su dedo, sino que también la proclamó con su voz desde el monte de Sinaí, en medio de los truenos, los relámpagos, las centellas, la humareda y la candelada.
allá, el testimonio del monte de Sinaí, la candela quemado, tostado, negro en la cumbre del monte de Sinaí, como testimonio de que aquí ocurrió algo espantoso y terrible, como es el testimonio que nos da la Escritura de ese acontecimiento. Él hizo la ley, Dios hizo la ley. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14. Pone el Señor a hablar, a decir esto, a escribir eso, allí en el Eclesiastés 3:14, a Salomón, el hombre del cual el Señor dijo que no se levantaría uno antes, que no había habido uno antes de él, ni se levantaría uno después de él, más sabio que Salomón. Este Salomón, poniendo en énfasis su sabiduría, esa inteligencia, esa capacidad de discernir y de razonar tan portentosa que Dios le dio a Salomón, que puso en la cabeza de Salomón, comienza diciendo Salomón: he entendido con toda esta sabiduría, con toda esta inteligencia superlativa que ningún hombre la tuvo ni la tendrá, que todo lo que Dios hace será eterno y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dios hizo la ley. Estos papas no temen a Dios, tan orgullosos, tan altivos, tan hostiles, tan agresivos, tan violentos que han sido contra la ley, contra la palabra de Dios, contra la Biblia, a través de todos sus siglos de historia, no han demostrado y demuestran que no temen a Dios, no van a cambiar. Ellos se declaran infalibles. Ellos no solamente se igualan a Dios, sino que se creen superiores a Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Y estos pastores y estas pastoras tampoco temen a Dios. Son peores que el sistema romano papal. Son más hostiles, son más agresivos y más violentos contra Dios que los mismísimos papas, porque estos pastores y estas pastoras dicen que la ley quedó abolida, que quedó abrogada, que con la muerte de Cristo eso pasó, que eso quedó reducido a polvo, a la nada, que no estamos bajo la obligación de obedecer mandamientos, que no tenemos ninguna responsabilidad de guardar y obedecer mandamientos, porque todo quedó abrogado, todo quedó abolido. ¿Dónde? ¿En qué página lo dice? Cuando la Biblia nos dice es que Dios la escribió con su propio dedo, y la Biblia nos dice también la Biblia que es eterna, que la ley de Dios es eterna, y nos dice, el sabio Salomón nos dijo allá en 3:14 de Eclesiastés que no se le puede añadir ni se le puede quitar, porque el escrito está allá en el libro de Apocalipsis, en la última página del libro de Apocalipsis, el mismo Jesús hablando. Aquí está hablando es Cristo, no Salomón, es Cristo. ¿Qué dijo Salomón en 3:14 de Eclesiastés? Que de ello que no se le puede añadir, ni a ello se le puede disminuir. Eso dijo el sabio Salomón por la inspiración del Espíritu Santo. Aquí está hablando es el creador de Salomón, el que hizo a Salomón, el que inspiró a Salomón, el que hizo la ley, el que la escribió y la proclamó con su propia voz y la escribió con su propio dedo. Aquí está hablando es Cristo. Oiga lo que dice Cristo acerca de eso, de esa ley, de esos mandamientos, de esa palabra. Escrito está en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y 19, la última página de la Biblia, los últimos versículos de la Biblia. Dice el Señor Jesús, dice Cristo dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué le dice el Señor a los papas? ¿Qué le dice el Señor a los pastores? Jesús personalmente. Aquí ya no es Salomón el que está hablando, es Cristo. Dice, testifico, doy testimonio que si alguno le añadiere, oiga Señor Papa, y a estas cosas Dios traerá sobre él
las plagas que están escritas sobre este libro. ¿Qué le espera al sistema romano papal? ¿Qué le espera a los papas, a los cardenales, a los obispos que se mantienen en el engaño y en la mentira a la gente? ¿Qué le espera? Plagas, dice el Señor Jesús. Está hablando Jesús, escrito está. Y sigue diciendo el Señor Jesús también, dice: y si alguno quitare, oiga pastores, y si alguno quitare pastores, ustedes que la abrogaron, y pastoras que la han abolido, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué le espera a los pastores que dicen ser, dizque los representantes de Cristo, dizque los embajadores de Cristo? Dice, proclaman y se arrogan títulos como apóstoles, dizque profetas y también evangelistas. Ellos se dan esos títulos, ellos solitos se los ponen. Les dice el Señor: si alguno quitare un mandamiento, si alguno quitare una obligación, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Los sacará del libro de la vida y los pondrá en el libro de la muerte y de la santa ciudad. No tendrán parte en volver al Edén perdido y de las cosas que están escritas en este libro, para darle a los que Él le quitan y le añaden a su revelación y en su palabra. Es terrible la manera como el diablo ha engañado al mundo entero, y cómo tiene al mundo entero, mire, enrumbado en diciembre. Católicos están en su ignorancia, porque los curas, los sacerdotes, los papas, los cardenales, los obispos, los han metido en esto. Pero el Señor dice que esa gente va a oír. El Señor dice que Él les va a dar luz. Esta es la luz que el Señor les va a dar para que salgan de ese engaño, de esas tradiciones, de toda esa falacia, de toda esa mentira, de todo ese paganismo, de todo ese culto a Satanás que se le hace en el mes del diablo. El diciembre es el mes de Satanás. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y termina Jesús diciendo: el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Qué dice el Señor Jesús? Vengo. ¿Vengo a cumplir qué? Lo que está escrito. Y lo que está escrito, escrito está. Y eso, así como todas las cosas de Dios se han cumplido, estas también se cumplirán. Y eso es lo que nos dice la historia profética, que te la envío totalmente gratis para que conozca todas esas cosas de las cuales venimos hablando aquí. El domingo es el falso día de descanso, es el día de culto a Satanás. El sábado es el verdadero día del Señor, es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Oiga todo lo que dice ese cuarto mandamiento que está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Oiga todas las palabras que dice ese cuarto mandamiento. Dice el Señor: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado, el sábado es para Jehová. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, por todo esto, Jehová bendijo el día sábado. La Biblia nos dice que el único día que Dios bendijo fue el sábado, y el único día que Dios santificó fue el sábado, que quiere decir apartado. El sábado, como día bendito de Dios, nos dice la Escritura que es el día que con mayor poder la presencia y el poder del Espíritu Santo descansan sobre este planeta. Qué lástima que los hombres lo desperdicien en andar en el vicio, en la rumba, en el crimen, en la delincuencia, en la degradación, en la inmoralidad, en la perversión, en la idolatría y en todo lo que tiene que ver
con la perversión. El Señor nos dice que el sábado lo santificó. La palabra santificó viene de santo, y santo no quiere decir canonizado por el Papa, tampoco quiere decir el que no mata una mosca o no quiebra un plato. Santo quiere decir sencillamente apartado. Eso es lo que quiere decir la palabra santo, apartado. Es decir, que el sábado es un día que apartado. ¿Para qué? Para el culto a Jehová, como dice el mandamiento: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová, es para Él, no es para irnos de juerga, de fútbol, de rumba, para irnos de balneario, para quedarnos en el sofá durmiendo y viendo televisión. Es para el culto y la adoración a Jehová, el Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Si siempre los hombres desde la creación hubiésemos guardado el día sábado como recordativo de esa creación y como recordativo de que hay un Dios todopoderoso en los cielos, dice que no existirían ni incrédulos, ni ateos, ni tampoco aquellos que dicen que el hombre se bajó de un árbol, que el hombre salió de un ser unicelular, que el hombre viene del mico. No existiría ninguna teorías de la evolución, ni del Big Bang, ni la teoría de la espontaneidad, ni la teoría del no se sabe de dónde. No, queridos amigos, toda la humanidad iría en el 7º día a recordar que hay un Creador, que hay un Dios que hizo todas las cosas. No con poder. Dios no hizo absolutamente nada con poder. No hizo nada con poder. La Biblia nos dice que Dios no hizo nada con poder. Oiga, la Escritura nos dice allá en el Salmo 33, nos dice el Salmo 33, versículo 9, nos dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios no hizo nada ni con poder ni con fuerza. Lo hizo todo, fue con la poderosa autoridad de su palabra. Eso es lo que nos dice la Escritura, que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por eso el Señor nos dice que Él es el Creador, y este es el único mandamiento que nos dice a nosotros eso. El único mandamiento que nos dice a nosotros el nombre de ese legislador que dio esta ley es el 4º mandamiento, lo llama Jehová, que quiere decir sencillamente el eterno. Y este mandamiento nos dice también el nombre, nos dice que llama Jehová, y Jehová quiere decir el eterno. Y nos dice también entonces este 4º mandamiento que ¿cuáles son los límites? Dice el cielo, la tierra, el universo. Nos dice también este 4º mandamiento cuáles deberían de ser sus súbditos. Nos dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Lástima decir que de lo único que respira en este planeta, que no quiere darle alabanza, gloria, loor, ensalzamiento, esperar su segunda venida y darle el culto de adoración como es digno del Dios que creó los cielos y la tierra, es aquel que fue creado a su imagen y semejanza, el hombre que está en rebelión con Dios, creyendo y siguiendo a Satanás y a todos los agentes que el diablo estableció en este planeta y en esta tierra. Este es el único mandamiento que nos dice a nosotros que Dios le puso nombre solo a un día de la semana, lo llama el día Shabbat. De ahí viene la palabra vertida a nuestro idioma castellano, sábado, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir la palabra sábado. Y la palabra Shabbat, si ustedes ven la palabra Shabbat, que se escribe con doble B en hebreo y termina en TH, esa palabra en todo el medio, la palabra Shabbat, viene la palabra con W, la palabra Abba. Mirando la etimología de la palabra, se los digo así a vuelo de pájaro, la palabra Sabbat o Shabbat quiere decir el lugar de la morada del sello del Padre, el lugar de la morada del sello de Jehová. Eso quiere decir el sábado. Por eso el sábado será el día con el cual, el mandamiento con el cual será sellada toda la humanidad. Ese será la piedra de toque de fidelidad a Dios que ya vienen. Cuando se impongan las leyes dominicales en los Estados Unidos, entonces el mundo sabrá
¿De qué se va a tratar esto de que el sábado es la morada del sello de Jehová, la morada del sello del Padre, de Abba, Padre, como está allí en el Shabbat? Entonces vemos nosotros, queridos amigos, que el Señor nos dice que le dio también un número al sábado, séptimo. Dice el Señor que es el séptimo día de la semana. No como dicen los pastores, que es cualquier día, que todos los días son santos. Ellos escogen el domingo, pero que todos los días son santos. No, para quitárselo a la gente encima, le dicen, no, ¿cuál sábado? Todos los días son iguales. Nosotros escogemos el domingo, eso es lo mismo, da lo mismo sábado, domingo que viernes. No, el Señor dice acuérdate del sábado. No dice el Señor, acuérdate de cualquier día. O dice el Señor, no, cualquier día que tú puedas hazlo. No, el Señor nos dice, acuérdate del día sábado. Y lo llama como sábado. Y le dice que es el número, ¿qué? 7, que es el día séptimo de la semana. Y el Señor nos dice, ¿cuál es el primer día de la semana? Eso es lo que nos dice Él, que el primer día es el domingo. Así que el sábado es el día del Señor. Escrito está es un programa para pensar. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional. Nuestro único interés y propósito es el de motivar, avivar y motivar a nuestros amigos, a nuestros televidentes a que lean la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta palabra es el juez de cada ser humano. El Señor nos dice que lo que va a juzgar al mundo no es el Padre, no es el Hijo, es la palabra. Dice el Señor Jesús allá en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 47 y 48. Dice el Señor que el que va a juzgar al mundo es su palabra, es la palabra la que va a juzgar al Señor. Totalmente gratis te envío la historia profética. Aquí está cómo cambió el papado el sábado pasándolo al domingo. Aquí está cómo los Estados Unidos van a imponer el domingo como día obligatorio a la humanidad. Ustedes ya oyeron hablar, escucharon hablar al dragón. Dice que los Estados Unidos hablarían como dragón. Ahí está hablando como dragón, imponiendo cosas que son del culto a la humanidad para pensar, decidir y vivir. Cuando vengan las leyes dominicales, protesten lo que protesten, va el día, y el que se imponga o el que se oponga, queridos amigos, dice el mismo Barack Obama cuando impuso la sodomía en Estados Unidos, declaró sea anticonstitucional, y todo lo que es anticonstitucional va a la cámara de gas, va a la inyección letal, va a la horca, va a la pena de muerte, va a lo que nosotros sabemos que quiere hacer Satanás, imponerle el culto allí, totalmente gratis, te lo envío. Veníamos hablando ayer entonces de diciembre. Bienvenidos amigos, bienvenidos al mes del paganismo papal rampante, bienvenidos al mes de la burla, de la ridiculización que se hace a Cristo. ¿Cómo se ridiculiza a Cristo? ¿Cómo se ensalza a Satanás? ¿Cómo se ensalza el culto al diablo? ¿Cómo se adora al diablo? Ofreciéndole los cuerpos, los hombres, como su sacrificio a su majestad satánica. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por eso el Señor dice que debemos y tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia no fue dada solamente para los pastores, ni para los curas, ni para los papas, ni para los cardenales, ni para los obispos, ni para los eruditos. La Biblia no fue dada para estas gentes. Cada hombre, mujer y niño debiera leer las Escrituras por sí mismo, que nadie se meta allá en su relación con Dios, porque el Señor dice que Él ha dejado un maestro, Él ha dispuesto un maestro para todo aquel que quiera conocer de su palabra, para todo aquel que quiera leer la Biblia. Cuando alguien abre la Biblia y ora al Señor, enséñame de tus cosas, muéstrame lo que debo hacer, qué debo hacer para ser salvo, dice que se sienta a su lado el Espíritu Santo a enseñarle. Escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, dice el Señor Jesucristo que no se pongan tristes porque Él se va y no hay quien les enseñe, quien los saque de las tradiciones, quien les enseñe los mandamientos de Dios y los aparte de los mandamientos de los hombres.
El Señor Jesucristo lo dice, escrito está allí en el libro de Juan 14, 26, ya la última semana de Cristo en este planeta vivo, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en mi reemplazo, en mi representación, como mi representante. Mire, aquí aprendemos una cosa: el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, ordenado por Cristo mismo. Cristo dice que, humanamente hablando, no tiene Dios representantes en esta tierra. Espiritualmente hablando, el único representante es el Espíritu Santo. Eso es lógico entenderlo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y solo a Cristo como Dios lo puede representar otro igual a Él. Uno que es Dios puede ser representado por Dios. Eso es así de simple y de sencillo. Un mortal no puede decir que es el representante de Dios y venir a hacer todo lo que ha hecho el sistema romano papal. Viene representando dizque a Dios y ha pervertido la ley, ha matado como a todo el que no se opone, a todo el que se opone a su credo, a sus dogmas, a sus bulas, a sus encíclicas. Todo el que no quiere someterse a los mandamientos del sistema romano papal, el Papa lo que ha hecho es perseguir la Biblia. Por eso el mundo está en tinieblas, en oscuridad, porque ese es el plan de Satanás: tener que a su representante haciendo su obra para apartar a la gente ¿de quién? De la palabra de Dios. ¿Quién dice la Escritura? Por eso es que ahora sí pueden entender ustedes por qué la inquina del sistema romano papal por la Biblia. Ahora sí pueden entender ustedes por qué el papado mandaba quemar la Biblia, por qué el papado quería raer de la faz de la Biblia, de la tierra, la Biblia y todo aquel que leyera la Biblia. Ahora sí pueden entender, para que la gente no conociera ¿qué? La verdad, para que la gente no desenmascarara al sistema romano papal, para que la gente no desenmascarara a Satanás en el engaño. Para eso y por eso era que el Papa mandaba quemar la Biblia y a su poseedor. Escrito está en el libro de Juan capítulo 14 versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién es el que nos enseña todas las cosas? El Espíritu Santo. Todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Todas las cosas acerca del bien y todas las cosas acerca del mal y de las tinieblas nos las enseñará el Espíritu Santo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Toda la palabra de Cristo, todo lo que Jesús habla, se nos viene a la memoria cuando estudiamos las Escrituras guiados por el Espíritu Santo, no por papas, engañadores, mentirosos y enemigos de Cristo, de su palabra y de sus leyes, no tampoco por pastores y por pastoras enredadores, engañadores, ambiciosos, codiciosos, vanidosos y llenos de ambición, que no quieren que la gente se vaya al cielo, porque si la gente se va para el cielo, pues se acaba el negocio, socio, así es simple, se acaba el negocio. Si ellos le enseñan que el mundo va a acabar y que Cristo viene, pues la gente va a salir a mirar qué deben hacer para ser salvos. Aquí nos está diciendo el Señor en su revelación y en su palabra, la Biblia. Cada hombre, cada mujer y niño debiera leer las Escrituras por sí mismo. No dependan del pastor para que él las lea por ustedes. La Biblia es la palabra de Dios para ustedes. El hombre pobre las necesita tanto como el rico, el analfabeto tanto como el erudito. Cristo hizo tan sencilla esta palabra que al leerla nadie tiene por qué tropezar. Lea y comprenda, el humilde morador de la choza, la palabra dada por el más sabio de los maestros que el mundo ha conocido alguna vez, y no habrá alguien más grande que él entre los reyes, gobernantes, estadistas y los hombres más altamente educados del mundo. Mire, el que lee la Biblia es más educado que un estadista, que un gobernante, que un rey. A los ojos de Dios, aunque el mundo lo considere un analfabeta, un pobre mortal por ahí, un miserable,
el Señor dice que para Él es el más educado que todos esos hombres. Altamente educado del mundo será. Escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. No dejen esta obra al pastor, al sacerdote, al papa ni al cardenal. No pueden permitirse ser ignorantes de la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y encontrarán que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Los que estudian las Escrituras con oración salen de ese estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Digan amén. Así sea. Nos vamos a dedicar al estudio de la palabra de Dios y nos vamos a dejar de pastores, de pastoras, de sacerdotes y de todos esos engañadores y agentes de Satanás que no quieren que la gente vaya al cielo. Ellos quieren es que la gente se quede aquí para seguirlos explotando, para seguirlos oprimiendo tributariamente. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. Mire, el sistema romano papal arreando a la gente para el culto al niño Dios. Los protestantes cambiándole la torta a la gente, le dicen, vamos al culto al niño Dios. No, vamos al cumpleaños de Jesús. Vamos al cumpleaños de Jesús, y allá se enrumban y allá se ponen las velitas, ponen todos los símbolos del paganismo en sus salones y todas estas cosas en el nombre de Dios. Y a los niños también les meten el arbolito de Navidad y les meten también las velitas y les meten también las bolitas rojas y todas estas cosas y las guirnaldas y las lucecitas en el nombre de Jesús. Y todo es lindo porque como todo lo adornan y todo lo camuflan con que este es el mes del amor, que este es el mes de la paz, que este es el mes de la felicidad, que este es el mes de la alegría, que este es el mes de los niños, que este es el mes para ser buenos. Los demás días seamos ladrones, seamos lo que seamos, pero este mes para ser buenos, para ser nosotros todas esas palabras que el diablo sabe amalgamar allí para embobar, para entontecer a la gente, y la gente cree todo esto. Este es el mes del amor, de la paz, de la felicidad, de la alegría, el mes de la familia, el mes de los niños. El gancho del diablo son los niños, y traen los niños acá con el cuento del niño Dios. Entonces el niño, el regalo y tal. ¿De dónde vino todo eso? Eso es paganismo. Eso nos dice la Biblia, que cuando Cristo iba a nacer estaban allá que cuando Cristo iba a nacer estaban allá en Belén todos los sacerdotes y todo el pueblo cantando Tutaina Tuturumaina, que estaban allá los pastorcitos de Belén cantando los villancicos y todas estas cosas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que cuando Cristo fue a nacer allá en Belén, en ese pesebre donde comen las vacas, donde comen el ganado, porque pesebre no es eso que hace la gente que le ponen un montón de cositas como si eso fuera un salpicón. El pesebre es sencillamente la batea donde comen los animales. Ahí nació, ahí pusieron a Cristo, porque no hubo lugar para Él, no hubo quien lo hospedara, no hubo nadie que saliera a recibir, a darle posada a una mujer a punto de parir. Nadie, queridos amigos. Oiga lo que nos dice la historia profética, que te la envío totalmente gratis. ¿Cómo fue ese día allá en Belén? ¿Cómo fue ese día allá en Belén? ¿Cómo fue ese día allá en Israel? No fue en invierno, porque ese es otro cuento que le han metido a la gente, que la nieve, que Santa Claus, que el reno, que la nieve, que todo. No, Cristo no nació en diciembre para comenzar. Cristo no nació en diciembre, Cristo no nació en invierno. Era otra fiesta, a otro Dios, niño Dios, que se celebraba esa fiesta. Cristo no nació en diciembre, Cristo no nació en invierno, Cristo fue en primavera. Eso es lo que nos dice la Biblia, que Cristo nació en primavera. Cristo nació y murió en primavera. Eso es lo que nos dice la Escritura, que por eso a Cristo le llaman el pimpollo, el renuevo, lo llaman los profetas, a Cristo el renuevo. Y el pimpollo y el renuevo brotaban era en la primavera, que es la más hermosa de las estaciones. El invierno es la más desolada, es la más fea y la más triste de las estaciones del año. Esa es las fiestas en que se celebraban el culto al diablo y a Satanás, porque eso tenía un significado y la gente lo hacía allí. Ya les explico, porque como era el dios sol, entonces en el invierno el sol se va, por eso hay nieve,
Por eso el cielo es oscuro, por eso no hay luz, por eso se le caen las hojas a los árboles, por eso todo queda desolado, se van las aves, se van los animales, se van los insectos, se va todo, queda la tierra totalmente desolada y vacía prácticamente. Escrito está en la historia profética. Oiga cómo fue ese día. Página 358 en adelante. Dice que absortos en sus luchas ambiciosas, los judíos, por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. Perdieron de vista el honor, privilegio de recibir a Cristo. Oigan, los ancianos, los sabios, los que tenían sexto de teología, los que tenían graduación, que tenían títulos, los directores titulados en teología de Israel, ¿en qué andaban? Oigan, los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Los más sabios de Israel deberían de haber estudiado y estar listos y preparados. Todo el pueblo, todos los judíos, conocedores de la historia, conocedores de la Torá, de los mandamientos, todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. Todo el pueblo. ¿Cómo andaba todo el pueblo? ¿Enrumbado? ¿Andaba esperando, cantando villancicos? ¿Andaban en novenarios? Dice que deberían de estar esperando para saludar al Rey del mundo. Pero dice, en vez de todo esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret, que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo este de la ciudad, buscando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche. José, María con su mulita, buscando dónde encontrar posada, dónde dice aquí que descanso, buscar descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. Ninguna puerta se abre para recibirlos. Ahora todas las puertas están abiertas para recibir a los que van a ser los borrachos, a los que van a ser los suicidas, a los que van a matar a los otros, a los que van a pelear, a los vomitados, a los llevados, a los que están en el culto al diablo, en la superchería. Todos los almacenes del mundo, todas las casas están abiertas para eso. Nadie, dice aquí, ninguna puerta se abrió para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio, y allí fue donde nació el Salvador del mundo. ¿Quién esperaba a Jesús? ¿Los ancianos de Israel lo esperaban? ¿Los reyes, los políticos de Israel? ¿El pueblo lo esperaba? ¿Los judíos lo esperaban? Nadie. Nos dice la Escritura aquí que los ángeles celestiales habían visto la gloria de la cual el Hijo de Dios participaba con el Padre antes que el mundo existiese, y habían esperado con intenso interés su advenimiento en la tierra como acontecimiento del mayor gozo para todos los pueblos, el deseado de todas las gentes. El Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, que había profetizado, como dijimos ayer allá en Isaías capítulo 9 y en el capítulo 7, que hablaba de que un niño iba a nacer, que una virgen iba a dar a luz, que iba a venir el niño que iba a nacer y llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Nadie en Israel lo esperaba. No estaban enrumbados, queridos amigos, no habían preparado ni el arbolito de Navidad, ni habían preparado la cena de Navidad, ni estaban cantando Tutaina Tuturumaina, ni estaban tampoco alistando todo el trago y toda la bebeta para la venida del Señor Jesucristo a este planeta y en esta tierra, allá en su primera venida. Sigue diciendo aquí, Cristo había condescendido en revestir
revestir la naturaleza humana, iba a llevar una carga infinita de desgracia al ofrendar su alma por el pecado. Sin embargo, los ángeles deseaban que aún en su humillación el Hijo del Altísimo apareciese ante los hombres con la dignidad y la gloria que correspondían a su carácter. Se juntarían, oiga lo que pensaban los ángeles, se juntarían los grandes de la tierra en la capital de Israel, esa que ha sido proclamada ahora por los Estados Unidos como la capital de Israel. Dice aquí, se juntarían los grandes de la tierra en la capital de Israel para saludar su venida. Irían todos los reyes y todos los gobernantes de este planeta allá justo en el tiempo que indicó la profecía, a esperar el nacimiento del Mesías en Belén, como lo había dicho el profeta Miqueas. Se juntarían. Están juntos los hombres ahora esperando la segunda venida de Cristo, así como se han juntado y se juntan para irse de rumba, de juerga, de enfrentar bestia con hombre y hombre con bestia, y de degradarse y fornicar y cometer toda clase de depravación y de libertinaje y de desenfreno. Será presentado por legiones de ángeles a la muchedumbre que le esperará. ¿Será que toda la muchedumbre, aquí estamos también nosotros, ya nació el niño Jesús, nació nuestro Redentor, nuestro Salvador? No el niño Dios, como lo llaman ahora, porque Jesús cuando nació aquí, dice que se despojó, que renunció a ser Dios allá para venir a ser hombre, como usted, como yo, se metió en nuestro pellejo y se montó en nuestros zapatos. Ese es el Cristo, no el niño Dios, eso es un invento pagano, eso no lo inventó el papado, eso de niño Dios no lo inventó el papado, eso no lo inventó la Iglesia Católica, eso lo inventó fue Satanás, eso del niño Dios lo inventó Satanás y lo introdujo en lo que es la religión pagano, que vamos a estudiar un poquito de eso. Dice, un ángel desciende a la tierra para ver quiénes estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. Un ángel dice que fue enviado por el cielo para mirar a ver en esta tierra quién estaba preparado dándole la bienvenida a Jesús, quién estaba cantando Tutaina Tuturumaina. Pero dice aquí, pero no puede discernir señal alguna de expectación, no oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad, sobre Jerusalén, sobre la ciudad escogida y sobre el templo, donde durante siglos y siglos se manifestara la divina presencia, pero allí también se nota la misma indiferencia. Oiga lo que vio el ángel allá en Jerusalén. Dice, con pompa y orgullo los sacerdotes ofrecen sacrificios impuros en el templo. Estaban siguiendo sus tradiciones. El mismísimo día que estaban haciendo el Redentor del mundo. Los fariseos hablan al pueblo con grandes voces o hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles, en los palacios de los reyes, allá en las casas de los políticos, en las reuniones de los filósofos, de los grandes sabios de la tierra, en las escuelas de los rabinos. Nadie piensa en el hecho maravilloso que ha llenado todo el cielo de alegría y alabanza. El hecho de que el Redentor de los hombres está a punto de hacer su aparición en la tierra. No hay señal de que se espere a Cristo, ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Asombrado, el ángel mensajero está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia cuando descubre un grupo de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la promesa de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. Eso es lo que nos dice la Escritura que estaba ese día. Solo unos intocables para los judíos, porque los pastores eran declarados inmundos por ellos, por estar en contacto con hombres, con animales, con animales inmundos o limpios o muertos. Eso es lo que nos dice el Señor. Nadie esperaba. Ahora la gente se enrumba y todo es que celebrando es que el nacimiento, es que la Navidad de quién, no es de Cristo, porque si no se celebró nada allí es porque, queridos amigos, el Señor no dejó eso lo inventó fue el diablo para engañar a quién, al mundo. Dice, oh, qué lección.
página 360 de la historia profética, que te la envío gratis para que la lea con los niños, gratis te la envío para que lea todo el relato de cómo fue esa primera venida de Cristo y nadie lo esperaba. Ahora la gente, ¿qué espera? La gente espera el nacimiento de Satanás, del culto a Satanás, la gente espera el nacimiento de los muñequitos que se inventó Satanás. Dice, oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. ¡Qué reconvención, qué amonestación para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio, para nuestro egoísmo exaltado! ¿Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado? No sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. No fue solo sobre los collados de Judea ni entre los humildes pastores donde los ángeles encontraron a quienes velaban esperando la venida del Mesías. En tierra de paganos, oigan, entre los judíos no había nadie, en tierra de paganos, eso es inmundo, eso es intocables para los judíos que no eran judíos. Entre los paganos, dice, había también quienes le esperaran. Había quienes esperaban a Jesús, porque la Biblia ha sido traducido 400 años antes de venir Cristo. Las Escrituras, el Antiguo Testamento, ya había sido traducido al griego y el mundo entero lo leía. El mundo entero habitado en aquel tiempo leía las Escrituras. Creían más los paganos, los que no eran judíos, que los mismísimos judíos, sus sumos sacerdotes y todos los sabios y los ricos y los poderosos de Jerusalén. No entendían, pero los paganos sí creían. Dice que eran observadores de la naturaleza. Estos magos habían visto a Dios en sus obras. Dice, por las escrituras hebraicas tenían conocimiento de la estrella que debía proceder de Jacob y con ardiente deseo esperaban la venida de aquel que sería no solo la consolación de Israel, sino una luz para iluminar a las naciones y salvación hasta los fines de la tierra. Buscaban luz y la luz del trono de Dios iluminó su senda, mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén, su pueblo y los guardianes y expositores titulados de la verdad quedaban envueltos en las tinieblas. La estrella enviada del cielo guió a los gentiles del extranjero al lugar en que el rey acababa de nacer. Así fue que el Señor guió a estos magos del oriente, que eran paganos, que eran hombres. Esos fueron los que vinieron ¿a qué? A adorar. Esos fueron los que vinieron a darle la bienvenida al Redentor, al Rey de los cielos. ¿Y qué decir de nosotros en esta hora? Dice que con cristianos, dice que cristiano católico, dice que cristiano evangélico, dice que cristiano protestante, pero estamos celebrando ¿qué? El culto a Satanás, en vez de estar preparados es para la venida del Señor Jesús, porque no es día de celebración, no es día de juerga, no es día de fiesta, no es día de irnos de parranda, no es día de enrumbarnos mientras el mundo se derrumba, sino es tiempo de aflicción, porque estamos en el día de la expiación. Recuerde lo que estudiamos, estamos en el día de la expiación, en el cual el pueblo entraba ¿en qué? En recogimiento para entrar en sintonía con el cielo y pedir perdón por sus pecados, porque iba a acabarse ¿qué? Iba a acabarse el año, el tiempo de la expiación llegó, y nos dice la Escritura, queridos amigos, que así sería ahora, en el cual dice que Cristo está por terminar esto y la expiación o la mediación que Él está haciendo por vos y por mí, limpiando y borrando todos los pecados que se le confiesen a Él, y entonces dice que saldrá, como lo estudiamos, y pondrá sus manos sobre el macho cabrío por Satanás y colocará todos los pecados desde la época de Adán y Eva hasta el último pecado que cometerán los hijos de él aquí, y los pondrá todos sobre Satanás, y entonces vendrá a echarle ¿qué? Candela a todo eso, a Satanás, al pecado y a todos los que se le montan al diablo en toda esta juerga, en toda esta rumba, en todas estas cosas de la novena del niño Dios, Jesús no nació como niño Dios, ya dijimos, Cristo no nació en invierno, fue en primavera, ayer hablamos de eso. El árbol de Navidad, puro engaño, pura mentira, que el cumpleaños, eso es satánico, comer cerdo también. ¿Por qué comían cerdo? Mire, este mes es el mes en que más marranos, más puercos se matan. ¿Por qué? Porque el que nacía ya, el niño que no nacía, revivía, era Tamuz, que lo habían matado un jabalí en junio, y entonces él oraban
para que reviviera, para que resucitara, y resucitaba el 25 de diciembre. Era Tamuz el que era llamado el niño Dios, no era ningún Jesús, ningún niño Jesús. Era Tamuz, era el que llamaban. Y oigan aquí cómo el pueblo de Israel, al igual que los cristianos de nuestra época, también cayeron en el engaño de adorarle y hacerle culto a Tamuz. Pero allá no le hacían novenas, ni le hacían juergas, ni regalos, ni fiestas, sino llorar, endechar, ay, lamentarse por Tamuz. Escrito está en el libro de Ezequiel. Y oiga lo que dice el Señor, que así como el culto a Tamuz era una abominación, una inmundicia a los ojos de Dios, también el culto y el niño a Dios impuesto por el sistema romano papal, traído del paganismo romano, es una inmundicia y es una abominación y una burla y un ridiculizar todas las cosas de Dios y al Cristo, el Redentor y Salvador, que está por aparecer en las nubes de los cielos con grande poder y gloria. Y nos dice aquí el libro de Ezequiel en el capítulo 8, oiga, el pueblo de Israel llorando para que reviviera el niño el 25 de diciembre. Dice el versículo 14, y me llevó el Espíritu a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Oigan, en el mismísimo templo, en el mismísimo altar, así como se enrumban en los templos los cristianos y los católicos en sus iglesias, igual hacían allá en los días de Ezequiel los que se llamaban dizque los seguidores y los creyentes en Jehová. Dice, mire, en la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Qué estaban haciendo las mujeres? Endechando a Tamuz, al niño, que reviviera el niño, que volviera a renacer Tamuz, que era el que adoraban como el niño Dios, Tamuz. Las mujeres que endechando a Tamuz, llorando por Tamuz, no enrumbadas por Tamuz, llorando, haciendo luto, haciendo toda clase de exclamaciones para Tamuz, el dios sol. Y oiga lo que sigue diciendo el versículo 16, Ezequiel 8:16, escrito está, y me llevó, dice Ezequiel, el Espíritu Santo al atrio de adentro de la casa de Jehová, más adentro, donde solo pueden entrar los sacerdotes. Dice, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, hacia allá donde nace el sol. Los sacerdotes de Israel adorando en culto al sol, lo mismo que hacen ahora los pastores y las pastoras y los sacerdotes del sistema romano papal, que impusieron ese culto en el cristianismo. Se van a adorar ¿a quién? A Tamuz, el niño Dios, y se van a adorar también al sol, y se van a adorar también a Satanás. Todas las fiestas diabólicas y satánicas es lo que nos dice la Escritura. Y dice que como era un invierno, como diciembre en invierno, entonces se hacía toda clase de cosas para lamentar. Había también un culto, lo que se llamaba las prostitutas cultuales, para llevar allá a los hombres a fornicar, a derramar todo el semen que se pudiera para excitar, para incitar al dios sol a que él también derramara su semen en la tierra, porque como era invierno y todo estaba sin flor, sin hierba, sin árboles, sin hojas los árboles, entonces ellos creían, estos paganos, que al excitar e incitar al dios sol, el sol volvía y entonces reverdecía los campos y los árboles volvían a vivir. Eso le llamaban entonces la prostitución cultual. Eran las prostitutas cultuales. A ese lugar donde estaban las prostitutas cultuales le llamaban la zonaj. Recuerdan que desde tiempos antiguos el lugar de los prostíbulos en las ciudades le llaman la zona de tolerancia, la zona. Y allá llevaban entonces a los hombres con estas prostitutas, ¿a qué?
a que fornicaran y derramaran todo el semen para excitar e incitar al dios Sol. Todo eso era lo que se hacía, y las supersticiones que vamos a estudiar más adelante en el transcurso de este mes. Quiero decirles, vamos a estudiar cómo fue y qué es la Navidad satánica, pagana, católica y protestante. Y vamos a estudiar también lo que es el Año Nuevo, qué era el Año Nuevo para Dios y qué es el Año Nuevo para el hombre llevado por Satanás. Quiero decirles, el Señor dice, no toquen nada de esto, no tengan nada que ver con esto. Dice el Señor, salgan de ahí, salgan de Babilonia, no se hagan partícipes de sus pecados para que no vayan a tener parte en las plagas, como nos dice el Señor Jesús, que le va a echar a todos los que andan en estos engaños y en estas mentiras satánicas y diabólicas. Aparten a los niños de ahí, no los lleven a la condenación. Abran la Biblia, oren al Señor, traigan los niños, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en lo eterno paso. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre